eso nosotros queremos instalar algunos de los debates y empezar a profundizar en algunos debates clásicos de la teoría revolucionaria, la teoría del Estado, la teoría del poder, la teoría de la organización, la teoría de la revolución, el análisis de la experiencia revolucionaria del siglo XX y demás. Contamos para la elaboración de este ciclo con la colaboración de Eduardo Lucita. Todo el secreto, el armado de todo esto es de la ADS. Yo simplemente saludo la iniciativa de democracia socialista, que me parece acertada en un momento oportuno, no solo por lo que acaba de decir Martín, de que uno ve esto desde hace bastante tiempo y hay un desfasaje, un crecimiento de la militancia, de la juventud y un retraso en cuanto al conocimiento, a la formación, en cuanto a los desafíos que nos presenta la nueva etapa que se está organizando, que está planteándose en la Argentina desde hace un tiempo a esta parte. Una etapa que también forma parte de un nuevo periodo en el mundo donde el retorno de la política está cada vez más claro y cada vez más vigente y cada vez exige nuevas respuestas. No se trata solo de la lucha reivindicativa, es decir, no hay posibilidad de construir nada sin intervención directa en la lucha de clases. Eso forma parte del ABC desde hace mucho más que nuestra generación. Pero con eso solo no alcanza, hay que plantearse desde otra perspectiva, hay que ser capaz de tener un nivel de conocimiento para ser capaz de comprender los hechos que protagonizan los protagonistas, que muchas veces los protagonistas directos no alcanzan a dimensionar los hechos que protagonizan, ¿no? Y aportar eso significa ayudar a elevar el nivel de conciencia. Pero no se trata tan solo de lo que van a hacer ustedes, del programa o la calidad de lo que hayan armado los compañeros de la ADS, ni tampoco depende el éxito de un curso, un taller, no sé cómo se llama, del éxito de los compañeros que se seleccionan para dar cada una de las intervenciones, que eso no está en discusión. Pero hay que comprender que la intervención de los compañeros, como bien dice la introducción, es simplemente un elemento disparador. ¿Eso qué significa? Que el éxito del curso al final del año de esto depende de ustedes, los sujetos y los protagonistas de estos son estos. Porque no se trata de una intervención académica de simplemente transmitir conocimiento. Se trata de que ustedes tengan la actitud, la impronta, la decisión de venir con los textos leídos, los textos trabajados y ser capaces de interpelar a cada uno de los compañeros que van a hacer el esfuerzo de dar una introducción a los distintos temas. Porque el secreto no es solo irse con una cantidad de cosas estudiadas y aprendidas, sino el secreto es ver cómo se puede traducir eso a la militancia, a la actividad cotidiana. Porque si no, todo queda como encerrado en el círculo áurico de la universidad. Y esto no es eso, ¿no? Y los compañeros que vienen no vienen para eso, y ustedes tampoco esperan eso. El problema es que hay que comprenderlo y hay que traducirlo. Sí, hoy creo que van a trabajar sobre la actualidad del marxismo, cosas por el estilo, ¿no? Para un solo ejemplo práctico que se me ocurre ahora. Dentro de esto, el manifiesto comunista es central para comprender muchas de estas cosas, ¿no? Ahora, el manifiesto comunista fue escrito hace ya muchos años, 160, 70, no sé cuánto, a pedido de la Primera Internacional para intervenir en el curso de una revolución que cuando ese manifiesto fue traducido, la revolución ya había pasado. Y un texto de coyuntura, de intervención inmediata, se transformó en un texto de culto con el cual generaciones tras generaciones de revolucionarios nos formamos a través de todo el siglo XX, ¿no? Pero esa formación consistió en ver el carácter anticipatorio del manifiesto en cuanto a la perspectiva de la clase obrera, que en esa época todavía no estaba consolidada como tal. Sirvió para ver cómo anunciaba lo que ahora llamamos como globalización, que no era más que la mundialización capitalista, una tendencia irrefrenable del capital que tiende a transgredir permanentemente todos sus límites. Y también nos dio una visión que era hoy podemos decir que era una simple fotografía de lo que era el Estado en esa época. Afortunadamente, Gramsci y otros aportes permitieron ver las nociones de Estado ampliado y qué sé yo. Pero todos nos formamos con la primera parte del manifiesto comunista. La segunda parte del manifiesto comunista, que es cuando analizan los nacionalismos, las distintas tendencias en toda Europa, explicaban el carácter coyuntural de ese documento. La mayoría de nosotros nunca leemos la segunda parte.
Pero esa segunda parte hablaba de las alianzas, de las corporaciones, de todas las cosas que es posible hacer para que el movimiento avanzara, el movimiento tomado en general avanzara. Con esto quiero decir que el manifiesto comunista en sí mismo encerraba una serie de conceptualizaciones, teorizaciones, pero bajaba eso a la práctica cotidiana. Eso es el secreto y de eso depende el éxito de cursillos o de talleres o de charlas como estas que van a tener adelante todo el año. Y que además deben tener la capacidad de ir incorporando todos sábado a sábado los elementos que le van ayudando, ¿no? Me parece que eso es esencial. O sea, el éxito depende de ustedes. Esto no es sobrecargarlo, sino decir, para eso están. El éxito no depende tanto de la articulación del programa, que seguramente tendrá errores, se podrá mejorar y adaptar. No depende tanto de la capacidad de los compañeros, que no está en cuestión, sino de la interacción de esos dos elementos con la voluntad de todos ustedes. Bueno, eso es lo que les puedo decir, y simplemente, pero para los que como yo ya jóvenes no somos, pero que por aquellos años conoció la esperanza, no la olvida, la busca en todas partes, especialmente en los jóvenes como ustedes. Así que, bueno, muchos éxitos para darle. Yo me voy. Bueno, primero quiero agradecer a las compañeras y a los compañeros de Democracia Socialista por esta posibilidad de conversar con ustedes. La idea no es plantear ninguna clase o lección, sino más bien ser una suerte de esto que se llama de los facilitadores, una idea del facilitador que nos permite, a partir de determinadas claves, incentivar, ¿no? Favorecer el desarrollo, ¿no? De un saber más de orden colectivo. Básicamente porque como buena parte de las personas que yo conozco que están aquí ya conocen, digamos, el ABC del marxismo del cual hablaba Lucita. Entonces, digamos, la idea de la introducción, creo yo, se va a transformar en una oportunidad, ese sería mi objetivo, una oportunidad para discutir algunos temas bien básicos, ¿no? Bien elementales. Porque precisamente creo que nos encontramos en un momento en el cual la idea de lo que es el ABC del marxismo es algo que está en cuestión. Digamos, es algo que necesita ser redefinido, ¿no? Que no está dado de antemano. Me parece que un primer diagnóstico que quiero plantear es que en nuestra época, en nuestra contemporaneidad, se ha producido una transformación, un desplazamiento de una relación entre marxismo e izquierda que prevaleció durante buena parte del siglo XX. Es decir, en el siglo XX, históricamente se produjo una conexión interna, material, organizativa, teórica e ideológica entre el marxismo y la izquierda. En otras palabras, que el marxismo en sus diversas variantes, algunas de las cuales eran antagónicas entre sí, constituyó la columna vertebral de las distintas opciones de la izquierda. Y me parece que es esa conexión interna que prevaleció durante casi un siglo la que hoy está en cuestión. Esto es, no es para nada autoevidente que las izquierdas tengan como una referencia teórica, cultural y política al marxismo como su brújula de la crítica y de la acción. Me parece que en nuestra época, precisamente, yo diría, la vacilación constitutiva hoy que caracteriza al incierto porvenir del marxismo pone en vilo esa conexión entre marxismo e izquierda. Supongo que casi todos y todas quienes estamos aquí suponemos que esa conexión sigue vigente, más allá de si el marxismo requiere actualizaciones, transformaciones, desarrollos, etc. Pero me parece que fuera de los ámbitos de los socialistas marxistas, eso no está para nada claro. Es decir, que han emergido otras posiciones alternativas e incluso discursos antagónicos al marxismo que son también parte de la formación de las izquierdas.
Pienso, por ejemplo, en el campo del feminismo. ¿No? Hace 40 años, en el feminismo y socialismo tenían una estrecha vinculación teórica, conceptual y política. Y hoy eso no está para nada, digamos, ubicado, conectado de ese modo, sino que más bien yo diría que el socialismo marxista es una minoría dentro del movimiento feminista en general. Me parece que este es un ejemplo que puede mostrar una situación básica de nuestra época. ¿Cuál fue la época donde esta conexión entre izquierda y marxismo prevaleció? Yo diría que es el siglo corto de Hobsbawm, Eric Hobsbawm, ¿no? Que va de 1900, yo lo cambié un poco, de 1917 a 1991. Ahora, un segundo problema, el primer problema es la conexión entre marxismo e izquierdas. Un segundo problema es cómo pensar esa época, cómo pensar esa estación de la relación entre marxismo e izquierda. Por supuesto, cómo pensarla hoy y cómo pensarla desde una inquietud política transformadora y revolucionaria. Y ese cómo pensarla es un problema. Es un problema político, pero también es un problema conceptual. Les cuento una anécdota. En 1971, el segundo de la jerarquía china, Zhou Enlai, el segundo después de Mao, fue a visitar Estados Unidos. Y lo recibió Henry Kissinger, que era el secretario de Estado, quizás el hombre más poderoso de Estados Unidos en la época, y en la Guerra Fría. Y Kissinger le pregunta a Zhou Enlai, ¿cuál es para usted el significado de la Revolución Francesa? ¿No? La Revolución Francesa de 1789. Y Zhou Enlai le responde en 1971, es muy pronto para saberlo. Es muy pronto para establecer el significado de la Revolución Francesa, casi 200 años después. Supongo que la respuesta de Zhou Enlai se vinculaba con otra imaginación histórica, China, que no piensa en términos de años, de décadas o incluso de siglos, como sucede en Occidente, donde la construcción, digamos, la memoria histórica es relativamente reciente, sino más bien puede imaginar trayectorias de siglos y de milenios, dinastías que duran milenios, etc. Pero en todo caso, creo que la anécdota de Zhou Enlai es interesante para reflexionar de hasta qué punto hoy nos encontramos en una posición adecuada para extraer conclusiones de ese siglo de la relación entre marxismo e izquierda. Me parece que las teorías de la historia y de la memoria han mostrado que no hay ningún punto de vista privilegiado que permita extraer consecuencias adecuadas del significado de una época, ¿no? Porque toda historia es interrogada a partir de ciertas inquietudes que se enuncian en un determinado momento y a partir de ciertos intereses. Y nosotras nos encontramos hoy ante la necesidad de sacar conclusiones, más allá de si poseemos la distancia histórica adecuada para evaluar el siglo XX. Es una necesidad, digamos, política y es una necesidad intelectual. No tenemos otra alternativa para pensar la teoría y la estrategia revolucionarias hoy que hacer un balance crítico de esa época. Pero ese balance solo se puede hacer desde nuestro punto de vista situado, ¿no? Hoy. Pero que no solo entraña una reflexión sobre el siglo pasado, sino también sobre el marxismo y sobre el legado de Marx. Un legado que creo necesitamos construir. En primer lugar porque digamos, hay una asimetría entre el significante marxismo y el significante Marx. Es decir, no suponen los mismos problemas aquellos que entraña la problemática del marxismo, de los diversos marxismos, y especialmente el que a mí me encargaron de desarrollar
que es el del marxismo crítico, vamos a ver qué se trata de ese marxismo crítico, al menos desde mi punto de vista, y el de Marx, ¿no? Y solo para comenzar con el caso de Marx, que es una referencia central, desde luego, ¿no? en el marxismo, puesto que se filia, ¿no? en ese autor, en ese activista, en ese pensador, me parece que tenemos en el significante de Marx un conjunto de problemas sobre los cuales podemos discutir. Pero lo primero que tendríamos, creo yo, que percibir es cuáles son las implicancias de mentar el nombre Marx. Que yo quiero proponer aquí que es un archivo. Que hoy Marx, más que una fuente, una autoría, una doctrina, de un pensamiento, es un archivo. Es decir, que el vínculo que nosotros tenemos con aquello que llamamos Marx es un conjunto de textos. Es un conjunto plural de textos frente al cual no tenemos otra alternativa que interpretar y por lo tanto que discutir. Todos los conceptos que están vinculados a la tradición del marxismo y a las interpretaciones de Marx son conceptos intrínsecamente discutidos. Esto es, que no se trata de recuperar un significado que está oculto o que yace en algún estrato de la memoria o de los textos o de los escritos o de las teorías para traerlas al presente, sino que todos los conceptos vinculados con Marx y el marxismo son conceptos intrínsecamente discutidos, ¿no? Esta es una categoría que yo tomo de un filósofo, Bryce Galley, que acuñó el concepto, la noción de conceptos intrínsecamente discutidos. Según Galley, en las ciencias sociales, en las humanidades, los conceptos que se utilizan, y yo esto lo extendería naturalmente en la política, son conceptos intrínsecamente debatidos, contested, dice Galley. Por ejemplo, el concepto de justicia social, o de democracia, o de clase social, son todos conceptos que están lejos de ser unívocos, sino que entrañan en su propia enunciación una toma de posición e inscriben esa enunciación en un horizonte de debate. Y a esto creo que nos condena mencionar a Marx. ¿Por qué? Si nosotros repasamos brevemente cuáles son los textos fundamentales de la trayectoria intelectual y política de Marx, podemos notar muy rápidamente ese carácter archival de Marx. Por ejemplo, tomo tres casos centrales, ¿no? Los manuscritos económicos filosóficos de 1844, la ideología alemana de 1845-46 y el primer volumen de El Capital, ¿no? Que aparecen como textos que hay que leer, que debemos leer para nuestra formación intelectual y política, y que están lejos de representar universos de sentido o de significación que pueden ser ubicadas historicistamente en un periodo del desarrollo intelectual marxiano y ordenados en una secuencia, ¿no? Que sería, por ejemplo, el pasaje del joven Marx antropológico al Marx y Engels, ¿no? De la teoría materialista de la historia, la concepción materialista de la historia, y al Marx maduro en El Capital de la lógica del capital, las leyes tendenciales, etc. Por ejemplo, en el caso de los manuscritos del 44, que para nuestra lectura constituyen un libro, en realidad son el producto de una compilación y de una construcción de manuscritos como libro por David Ryazanov en el Instituto del Marxismo en la Unión Soviética. Entonces, Ryazanov encontró una serie de cuadernillos de la época de Marx en París y los abrochó y los publicó como si constituyeran una obra, ¿no? La obra de las preocupaciones antropológicas
de Marx, donde la crítica no sería tanto de una crítica del capitalismo, pero un concepto que el joven Marx en 1844 no tenía, ¿no? Ni tampoco era una crítica del capital, que tampoco el joven Marx habla del capital, sino que es una crítica de la explotación. Y es una crítica del trabajo asalariado, pero en un marco conceptual que es muy diferente del que va a prevalecer en el Capital, o el Grundrisse, en los cuadernos llamados Grundrisse, de 1857-1858. Por ejemplo, los fragmentos que están dedicados al trabajo, a la alienación, a la propiedad privada y la crítica a la dialéctica hegeliana pertenecen a intereses de escritura de Marx que hoy se nos presentan en el cuerpo de los manuscritos del 44, que no estaban pensados para ser publicados juntos, ni siquiera estaban pensados para ser publicados, ¿no? Entonces ya en los manuscritos que hoy en la parapsicología no aparecen como una obra unitaria. De hecho, es incorrecto hablar de los manuscritos del 44. Devienen un archivo. Para repensar el orden de esos textos, su conexión interna, su propio desciframiento. Lo mismo sucede con otro texto decisivo como es la ideología alemana. Que en verdad, la ideología alemana, tal como la conocemos, el tomo gordo, reúne dos textos heterogéneos, que también fueron unidos por Riazanov. El primer fragmento de Feuerbach, que es un fragmento incompleto, y la segunda parte, mucho más amplia, el Concilio de Leipzig, son dos textos que no estaban compuestos como una unidad temática ni conceptual. Y sin embargo, para nosotros, en nuestra lectura, con la lectura posterior a Riazanov, la ideología alemana compone una obra unitaria y marca, entonces, define un periodo del pensamiento de Marx y de Engels, y eso también constituye un archivo. Ahora, esa fórmula libresca, ¿no?, con la cual leemos todavía la ideología alemana, que es un título que también deberíamos dejar de usar, porque en verdad lo que existe es el Concilio de Leipzig, que es la crítica a Stirner, a Bauer y a otros jóvenes hegelianos de izquierda, y después el fragmento sobre la concepción materialista de la historia. Deberíamos, digamos, deshacer el libro, el tomo, y considerarlos como textos que obedecen a preocupaciones que desde luego están vinculadas, pero que sin embargo están concebidos en marcos de escritura diferentes, pero cuyo ensamble crea una obra nueva. Una obra que luego va a ser integrada en el propio desarrollo de Marx a partir del modo en el cual se lee el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de 1859, donde se supone que Marx está reconstruyendo cuáles son sus concepciones teóricas fundamentales. Y en ese breve texto tan famoso de Marx, ¿no?, que habla que llegado un momento del desarrollo de las fuerzas productivas, estas entran en contradicción con las relaciones sociales de producción y se abre una época de revolución social, etc. En esa reconstrucción que hace Marx de su trayectoria, lo que él está haciendo es está recuperando trabajos que había realizado en París y en Bruselas en la década del 40. Pero al leer a la ideología alemana como un texto unitario, estamos articulando, estamos construyendo una propia genealogía de Marx que no es real, o en todo caso que nos lanza nuevamente al archivo, nos enfrenta, ¿no?, a una multiplicidad de los textos marxianos. Y finalmente el Capital, ¿no?, que al menos en el tomo inicial, en el tomo 1, aparece como efectivamente una obra publicada en vida de Marx en 1867 y que pareciera garantizar su firma, que cuando leemos el volumen 1 del Capital estamos leyendo efectivamente al Marx maduro. Y en verdad cuando leemos ese texto estamos leyendo
la última edición preparada por Engels en 1890, que es la traducción que se utiliza tanto para las versiones del Fondo de Cultura Económica como para la versión del siglo XXI, que contiene cambios y modificaciones generadas por el propio Engels. Entonces, y que no coinciden exactamente con la versión que publicó Marx en 1867 y con la última que habría sido revisada por Marx, que era la versión publicada en francés en entregas a partir de 1872. Es decir, en cualquiera de estos textos fundamentales lo que nos encontramos es que una textualidad marxiana que está disponible para ser interpretada y que nos va a proveer a partir de una hermenéutica adecuada, una lectura adecuada, el sentido del pensamiento es algo que está de antemano, digamos, negado, es algo inviable. Solamente a partir de una intervención en el archivo marxiano, con nuevas preguntas, con nuevas inquietudes, con nuevas preocupaciones, es que necesariamente tenemos que producir una interpretación de Marx. Y producir esa interpretación de Marx supone definir lo que es Marx para nosotros. Con esto no estoy diciendo de ninguna manera que las lecturas sean irrestrictas, que existe una suerte de semiosis o de significación interminable, ¿no? Y donde cualquier interpretación puede ser avalada tanto como la interpretación alternativa, sino que por el contrario, la lectura de Marx requiere rigurosidad, requiere trabajo y particularmente un espíritu crítico respecto de la tradición. ¿De cuál tradición? Bueno, de la tradición del marxismo, de la tradición del recorrido de la biblioteca de los marxismos en el último siglo y medio. Y el marxismo tampoco aparece como un cuerpo conceptual compacto y libre de vacilaciones. Incluso, yo les quiero comentar muy rápidamente los límites que posee una cierta definición del marxismo, que es la del materialismo histórico, ¿no? Del marxismo como materialismo histórico, y las consecuencias que eso supone. Después de la muerte de Marx, ¿no? Marx muere en 1883, en el seno de un movimiento socialista donde el pensamiento y la obra de Marx poco a poco comienzan a ganar preeminencia. Esto se va a consolidar en la democracia alemana recién en la década del 90, aunque va a tener una pronta crisis en el debate del revisionismo hacia el fin de siglo. Después de la muerte de Engels inmediatamente se desencadena, digamos, el debate sobre el revisionismo. Se constituyen dos cuerpos de saber asociados con el marxismo, con el naciente marxismo, que son el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo histórico es particularmente interesante de pensar porque supone una teoría de la historia. Desde el materialismo histórico, lo que Marx habría construido es un sistema de categorías que permiten dar cuenta de la transformación de las sociedades en la larga duración, de las sociedades complejas, de las sociedades con diferenciación social, con Estado, con dominación, con clases sociales. Y esto encontraría su primera formulación más o menos consistente en la ideología alemana y su explicación más sofisticada en el Capital. Ahora bien, con esta, en la ecuación marxismo-materialismo histórico, nos hallamos con que es una creación, ¿no?, posterior a la vida de Marx. Marx nunca habló ni escribió sobre el materialismo histórico ni sobre el materialismo dialéctico. E incluso en la obra madura se puede justificar, a mi modo de ver, no voy a ingresar en esto, en esta presentación, pero se puede argumentar que la idea misma del materialismo histórico
es incompatible con su pensamiento crítico más desarrollado. ¿Por qué? Porque digamos, lo que Marx plantea, particularmente desde esa torsión y ese reinicio de su investigación que comienza hacia 1850, que las categorías de su pensamiento crítico, radical, revolucionario, devienen de una inteligibilidad, de una negatividad dialéctica que emerge de la propia sociedad capitalista. Por lo tanto, las categorías de su pensamiento son categorías que están históricamente generadas, históricamente situadas, y que están desarrolladas precisamente como una crítica, como un desarrollo crítico de la propia sociedad capitalista. Esto no significa que estas categorías sean válidas únicamente para analizar esta sociedad capitalista. Digamos, la hipótesis de Marx es que en la sociedad capitalista, dado el grado de abstracción que han alcanzado ciertas categorías, que no son categorías del pensamiento únicamente, sino que son categorías sociales, efectivas en la práctica real, esta abstracción, por ejemplo, la abstracción que alcanza la noción de dinero, de valor, de trabajo, permiten comprender, permiten investigar sociedades precedentes. Y sin embargo, ese análisis nunca se desgaja completamente de los orígenes históricos de la forja de esas categorías. Es decir, que el uso de las categorías marxianas para estudiar la sociedad esclavista, por ejemplo, siempre va a tener una marca de este origen, de esta ubicación histórica. Entonces, la aplicación del pensamiento de Marx o del marxismo para sociedades anteriores al capitalismo es posible, y sin embargo siempre va a ser anacrónica en un sentido, y nunca va a ser suficiente, lo cual nos entraña consecuencias importantes para la práctica de la antropología o de la etnología o de la historiografía de las sociedades no capitalistas. Es la pregunta de hasta qué punto la teoría marxista es suficiente para analizar realidades que no son ellas mismas propiamente capitalistas, ¿no? Pero esta es una discusión, digamos, epistemológica o conceptual, digamos, que nos llevaría por otro camino. Ahora bien, el problema es que si no hay, digamos, si la noción de materialismo histórico es una noción problemática, y si incluso se contrapone con la dimensión más radical y crítica del pensamiento de Marx, que emerge de la crítica interna y dialéctica del capitalismo, yo creo que tenemos, no digo que tirar, pero sí tenemos que poner entre paréntesis la validez de buena parte de la biblioteca marxista del siglo XX que se construyó alrededor de la concepción de materialismo histórico. Y no estoy pensando solo en las bibliotecas del materialismo histórico de la Unión Soviética, donde esa noción fue tan vigorosamente aceptada, ¿no?, como la esencia del marxismo, sino también de las variantes críticas. Por ejemplo, Herbert Marcuse, de la escuela de Frankfurt, un autor que no tenía ningún tipo de asociación con el marxismo soviético, tiene que ser un crítico del marxismo soviético, aceptaba la categoría de materialismo histórico. O Althusser, Luis Althusser, también, ¿no? Una enorme biblioteca, ¿no? Lukács, también utilizaba la noción de materialismo histórico. Y esto, digamos, me sirve a mí para subrayar que también la biblioteca marxista hoy para nosotros es un archivo, sobre la cual podemos volver en nuestras lecturas, pero las preguntas actuales requieren esa intervención interpretativa de ese archivo. Esto es, buena parte de los textos de la tradición marxista para nosotros hoy son fuentes históricas. Esto es, no son solo textos teóricos o textos de investigación, sino también son materiales
que requieren interpretación. Así como si hoy vamos a leer, por ejemplo, el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, no vamos a ese texto para hallar en la escritura sarmientina un mensaje que nos expresa la realidad del Río de la Plata o de las Provincias Unidas de 1840. Creo que hoy, cuando nos acercamos a la biblioteca marxista, no nos podemos, digamos, aproximar intentando aprender, captar en esa biblioteca lo que fue el marxismo en esa época, o lo que fue la realidad en ese momento, o cuáles eran las alternativas de la práctica revolucionaria. Entonces, también devienen archivos. A partir de esa condición general archival, que requiere, que implica, ¿no?, la actividad interpretativa, digamos, de generación positiva, ¿no?, de una lectura y no solo la recuperación de un significado que ya está dado de antemano. Sin por esto, insisto, suponer que esa construcción es una construcción completamente libre, sino que hay una serie de conceptos básicos que creo que sí en la interpretación se dirime cuáles son, ¿no? Y eso entraña un proceso de un trabajo crítico, ¿no?, de construcción del saber. Pero lo que sí implica también es la puesta en cuestión de cualquier tradición interpretativa. Esto es, de cualquier canon de lectura que esté consagrado y dado de antemano y exento de su puesta en discusión. Y me parece que es en estos términos donde hoy podemos, o debemos incluso, distanciarnos de lo que era, al menos de acuerdo a mis experiencias en los años 90, ¿no?, una actitud en torno a la defensa del marxismo, ¿no? En los años 90, contexto del derrumbe del así llamado socialismo real, auge de las teorías también llamadas postmodernas, fin de las ideologías, etc. En ese momento aparecía la defensa de ciertos núcleos fundamentales de la crítica marxista como una operación necesaria e incluso inevitable. Recuerdo que en ese momento sacábamos con algunos activistas de izquierda, el más conocido es Rolando Astarita, debate marxista. Y una de las claves del debate marxista era precisamente la de defender ciertos conceptos básicos, ¿no?, del marxismo y la teoría crítica revolucionaria que no debían ser perdidos, digamos, en ese contexto, en ese vendaval, digamos, de relativismo y de postmarxismo. Incluso era una decisión estéticamente poco recomendable de que en todos los números de debate marxista aparecía el rostro de Marx, ¿no?, que era horrible, pero era parte de una decisión, digamos, de época y una decisión política de la teoría, una política de la teoría. Y yo creo que esa actitud hoy es completamente improductiva y nociva. No tanto porque hoy el marxismo tenga esa fuerza hegemónica en los ámbitos intelectuales y políticos que tuvo, por ejemplo, en la década del 60 o el principio de los 70, donde el marxismo estaba dado como parte del lenguaje político, al menos de la izquierda, y de la izquierda, sobre todo de la izquierda intelectual. El marxismo no ha alcanzado, no ha recuperado esa naturalidad, ¿no?, de su circulación discursiva, pero sí se han transformado muy rápidamente las condiciones para diría, la reemergencia del marxismo en el horizonte general de las izquierdas. Pero para esa nueva época en la cual nos encontramos, y
todavía tendríamos que discutir, digamos, la relación entre continuidad y cambio, ¿no? Con el siglo XX, con la tradición socialista y marxista del siglo XX. El conservatismo teórico y conceptual es dañino. Esto es, aquello que aparecía hace 20 años como una necesidad de la política de la teoría, hoy, creo yo, ya no tiene más validez. Sino que, por el contrario, el marxismo como teoría crítica debe ser aplicado a sí mismo. Esto es, así como la teoría crítica se distingue de la teoría tradicional, en que no se relaciona con su objeto como algo dado, externo, que debe ser conocido, que debe ser organizado en una retícula de inteligibilidad y de explicación. También el marxismo y la tradición marxista, incluso Marx, aparecen hoy como mucho más, ¿no?, que ese objeto ya dado, sino que emerge como una operación de construcción y que implica una responsabilidad, ¿no?, en la interpretación, y particularmente elimina cualquier posibilidad de una neutralidad en el análisis, el estudio y el desarrollo, ¿no?, de ese cuerpo del pensamiento marxiano, del pensamiento marxista. Bueno, yo oscilo en las referencias a Marx y al marxismo, porque en algunas reconstrucciones del pensamiento de Marx contemporáneas se suele evadir la noción de marxismo, en la medida en que el marxismo estaría, ¿no?, acuñado, estaría marcado ya por los dogmatismos del siglo XX. Y desde este punto de vista, el marxismo como tal sería irrecuperable. Hay que comenzar de nuevo, habría que comenzar de nuevo. Por releer a Marx, interpretar a Marx. Por ejemplo, un autor muy contemporáneo, Moishe Poston, él propone una reinterpretación de la teoría crítica de Marx y define su pensamiento en términos marxianos, no en términos marxistas. Precisamente porque el marxismo, como tradición interpretativa habría estado todo él marcado, ¿no?, condicionado por una lectura inadecuada de Marx. ¿Cuál es esta lectura inadecuada de Marx? Es la reivindicación del trabajo o la identificación de la crítica marxiana con el punto de vista del trabajo, el punto de vista del proletariado, como si la crítica del capital fuera ella misma la expresión de una crítica radical de la sociedad desde el punto de vista de la clase trabajadora. Y en ese sentido la teoría crítica se identificaría con el punto de vista revolucionario de la clase obrera. Esto es un error para Poston. Entonces él barre el conjunto de la historia del marxismo, que para él ya no es relevante. En todo caso es útil como objeto de la crítica de un tamiz, ¿no?, que rechaza esas interpretaciones inadecuadas. A mí me parece que esa manera de pensar marxianamente a Marx es muy problemática. Es muy problemática porque es inviable hoy dejar de lado buena parte de la tradición marxista. En primer lugar porque hay numerosas elaboraciones valiosas en la biblioteca marxista, otras elaboraciones no lo son, pero en todo caso estamos habitados por esas lecturas. No podemos prescindir. Incluso si Lukács, por ejemplo, es un autor que hoy nos parece en algunos puntos interesante y en algunos puntos profundamente problemático, constituye, diríamos, una grilla de lectura que tenemos incorporada. Y así otras escrituras, otras lecturas, otras interpretaciones. Entonces, yo prefiero recuperar el concepto de marxismo y asumir críticamente la tradición marxista, aunque, bueno, quiero mantener de todas maneras una cierta distancia, ¿no?, con esa tradición inevitable del marxismo. Y creo que
que si hay una actualidad del marxismo en este sentido, esta actualidad no solo se define a partir de esta relación crítica con su propio desarrollo, con su propia tradición, sino también respecto de la capacidad de ejercer una crítica radical de la sociedad actual. Y en este punto creo yo que la clave, al menos que a mi juicio es la fundamental y que define la peculiaridad del marxismo respecto de cualquier otra teoría crítica, es la crítica del capital. Es la única teoría radical que mantiene la crítica revolucionaria del capital. Lo cual supone al mismo tiempo la discusión de la universalidad o la parcialidad de esa crítica. ¿Cuál es el alcance de la crítica del capital como núcleo fundamental del pensamiento crítico de Marx? La noción del alcance y la relación entre esa actualidad, ¿no?, y la inevitable inactualidad que debe tener también el marxismo. Es decir, el marxismo no puede ser completamente actual. Necesariamente debe reconocer un desfasaje respecto de las propias condiciones de la experiencia. Puesto que es una teoría crítica, la inactualidad del marxismo es definitoria también de su propia estructura como teoría crítica y como potencia transformadora. Ahora, esa inactualidad respecto de la dominación burguesa, la dominación capitalista, también la habita, ¿no?, a la teoría marxista. Yo quisiera destacar algunos elementos que a mí me parecen que son de enorme importancia para el debate y que definen tendencias de lo que entendemos por marxismo. Diría, lo voy a plantear, digamos, para ser más pedagógico en esto, en términos de dicotomías. Me parece que tenemos dos marxismos notoriamente diferentes si organizamos el mismo, al marxismo, como una crítica interna, dialéctica y contradictoria de la lógica del capital, y si pensamos al marxismo como una teoría de la lucha de clases. No son dos líneas de inteligibilidad del marxismo que sean completamente incompatibles, pero que sí pueden devenir en dos concepciones antagónicas de dónde reside la singularidad del marxismo. Es decir, la teoría crítica basada en la lógica del capital, en la crítica de la lógica del capital, es una teoría históricamente delimitada, en la medida en que la lógica del capital corresponde a una forma de sociedad históricamente específica. En cambio, si pensamos al marxismo como una teoría de la lucha de clases, necesariamente se extiende más allá de la sociedad capitalista. Implica una dinámica de la comprensión del conflicto diferente de la lógica del capital. Por ejemplo, desde la mirada de la lógica del capital, las propias clases sociales son construcciones que pertenecen al autodesarrollo contradictorio de esa misma lógica y no entrañan una tensión
externa a esa lógica, sino que habitan la contradictoriedad de esa dinámica. Es una dinámica total. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, no es el antagonismo entre las clases el que permite comprender la acción política y las alternativas estratégicas, puesto que las propias clases sociales, incluso en sus disputas particulares, están inscritas en los antagonismos que esa misma lógica determina. Y allí tenemos entonces dos alternativas, que, insisto, no son necesariamente incompatibles, pero que sí han definido dos miradas bien diferentes de no solo del marxismo, sino también de las alternativas estratégicas, del sujeto de la revolución, del análisis incluso coyuntural, de dónde reside, digamos, la crisis constitutiva de la sociedad capitalista. Y me parece que en estas dos vías, se expresa como en una suerte de espejos otras dicotomías problemáticas que son propias, digamos, de la definición de qué podemos entender hoy por marxismo. Quiero pensar la relación entre teoría y práctica, que es asumida frecuentemente como una suerte de unidad. Precisamente, la particularidad del marxismo respecto de todas las teorías burguesas, incluso de los pensamientos críticos burgueses, es que entraña esa unidad, esa autoimplicación recíproca entre la teoría y la práctica. Esto me parece que supone una enorme dificultad teórica y conceptual. ¿Por qué? Porque la unidad entre teoría y práctica es idealista. Supone una totalidad sin fisuras, sin, digamos, despasajes internos. Por el contrario, yo diría que el principio materialista es digamos, la tensión, la crisis constitutiva de la relación entre teoría y práctica. Esa es la condición histórica y materialista del pensamiento crítico marxista. Lo cual supone un problema, ¿no? Supone un problema teórico y un problema político. Pero en todo caso quería plantear esa cuestión, ¿no? Que aparecía en el viejo texto de Perry Anderson sobre consideraciones sobre el marxismo occidental como una situación coyuntural del marxismo occidental. Y en cambio, a mi juicio, es una situación constitutiva de la práctica en la sociedad capitalista. Con lo cual, se reproduce esto en una fractura entre la crítica de la sociedad y su transformación revolucionaria. No hay una continuidad necesaria en esa crítica y en esa transformación. Esto en los tiempos de Marx y de Engels aparecía resuelto con su teoría de la revolución. Como recuerda Engels en el prólogo a la edición de Las luchas de clases en Francia de 1895, para él y para Marx, la revolución tenía un modelo, era la Revolución Francesa. Un proceso en una crisis económico y social, ¿no? Ahí se produce una conmoción de la dominación política estatal y se genera una insurrección, una revolución de masas que se dirime en una lucha en las calles y un enfrentamiento masivo entre las clases.
era el modelo de la revolución que tenía Marx. Y lo que Engels se plantea en ese famoso prólogo es que la novedad de un partido obrero, como el partido del demócrata alemán, que comienza a ganar adeptos electores en las elecciones, ¿no? Y que plantea la posibilidad, al menos como tendencia, de la conquista del poder estatal a través de las elecciones, entraña una puesta en cuestión, digamos, de ese modelo de la revolución que aparecía en Marx y en el propio Engels en las décadas precedentes. Digo, más allá de la discusión de ese prólogo de Engels, me interesaba señalar que ese modelo francés de la revolución era lo que a Marx le permitía, digamos, plantear la unidad entre la crisis de la sociedad y su transformación. Y por lo tanto no aparecía sistemáticamente en su pensamiento algo que creo que hoy es un supuesto de cualquier preocupación actual en la acción revolucionaria marxista. Esto es la heterogeneidad entre las condiciones de posibilidad de una transformación revolucionaria que son propias de una sociedad capitalista que se reproduce a partir de sus crisis, por un lado, estas condiciones de posibilidad y la generación de una voluntad política transformadora que tenga una base de masas, ¿no? De movilización de masas. Esa heterogeneidad comienza a ser percibida en la izquierda revolucionaria hacia fines del siglo XIX y atraviesa buena parte de los inicios del siglo XX. Todas las innovaciones teóricas de Lenin y de Gramsci están precisamente generadas a partir de la percepción de que el pasaje, la transición del capitalismo al socialismo no se genera automáticamente a partir de la crisis y ese devenir francés de la revolución. Entonces creo que ahí tenemos un segundo núcleo, de discusión en torno a hasta qué punto, diríamos, en la reflexión sobre Marx y en la evaluación que podemos hacer hoy de la obra de Marx, su concepto de revolución es un concepto que es válido para ser recuperado sin críticas, que yo creo que tienen que ser radicales. Tercer problema que supone enormes dificultades. Yo lo escribiría como la pretensión de universalidad de la crítica marxista, como crítica de la lógica del capital. Por definición, el capital es global, tiende a expandirse ilimitadamente y por ende no posee recortes regionales o nacionales como tendencia. Esto por supuesto sigue una historia, ¿no? Hay ubicaciones, intereses, el Estado, los estados intervienen en la propia expansión del capital, hay identificaciones en determinados momentos históricos entre ciertos capitales y estados nacionales, pero la tendencia global del capital pareciera suponer como una consecuencia conceptual y política la propia universalidad de su crítica. Y entonces allí tenemos otro dilema en torno a la universalidad y la particularidad del marxismo, que en nuestro caso tiene un nombre, ¿no? Que es un problema, que es el de marxismo latinoamericano.
¿Qué es el marxismo latinoamericano? ¿Es una versión particular del marxismo o es el marxismo en América Latina? ¿Es que la crítica marxista se aplica o se extiende? ¿No? Recuperando esas figuras del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis está pensado para la clínica. Hay grosso modo dos maneras de concebir el más allá de la clínica. La aplicación, que es el uso, por ejemplo, de la cuestión edípica para pensar problemas políticos, por ejemplo, biológicos, que entonces supone un traslado de categorías que son concebidas en un espacio singular a otro espacio, es una aplicación, o la extensión, que entraña una salida, ¿no? Un más allá, el atravesamiento de una frontera. La extensión no es una mera aplicación, sino más bien es una tensión hacia afuera, es una extensión que supone modificaciones conceptuales. ¿No? Y en ese punto, creo yo, sí nos hallamos en una, digamos, como que convivimos con dos almas, ¿no? Por un lado, el de la autoevidente universalidad del capital y por ende de su crítica, y por otro, algo que no está para nadie resuelto, que es la crítica del eurocentrismo. Esto es la impostación en la crítica marxista de un nacimiento histórico y de una marca de nacimiento que implicaría unos límites de su aplicabilidad o de su extensión. Que es algo que me parece que necesitamos debatir para dar cuenta de esa actualidad e inactualidad del marxismo en América. Digo esto porque cuando se ha planteado la existencia de un marxismo latinoamericano en general, como en el caso más claro de José Carlos Mariátegui, del peruano, se ha reconocido en su novedad intelectual y política un dualismo. Entonces la novedad de Mariátegui residiría en el dualismo de su pensamiento, donde por un lado recupera la dimensión universal de la crítica de la sociedad capitalista y por otro introduce una lógica heterogénea, ¿no? La lógica del mito, ¿no? La lógica del indianismo, ¿no? Que sería heterogénea respecto de esa otra lógica. Y ese dualismo implicaría entonces esa novedad del marxismo latinoamericano de Mariátegui. Ahora, esa concepción supone problemas teóricos muy importantes, ¿no? Y traccionan la propia comprensión que uno puede tener o defender de la teoría crítica marxista. Finalmente, último punto que creo yo suponen discusiones, digamos, de ese ABC del cual nos hablaba Lucita, que creo que se comienza a derrumbar o a desgranar, que es la famosa crítica dialéctica de la dialéctica. Yo diría, ¿qué dialéctica y qué hacer con ella? Las preguntas. Dialéctica de una totalidad, que sería la de esta lógica del capital, de este auténtico sujeto de la sociedad, sujeto porque posee contradicciones internas que la mueven y lo hacen transformarse, y que constituye la propia posibilidad de su superación. Entonces, si hay dialéctica es porque hay totalidad.
Y si hay dialéctica es porque esta totalidad es contradictoria. Y esta totalidad contradictoria no es la adición de partes discretas que se suman o que se conectan externamente, sino que son puestas por esa propia lógica. Por ejemplo, las clases sociales. Ahora, también en nuestra época, una época de desconfianza, algunos términos intelectuales sistemáticos de la dialéctica, de la idea de totalidad, a veces nos encontramos con una reivindicación, ¿no?, contra el posmodernismo, el relativismo, el fragmentarismo de la dialéctica y de la totalidad, como conceptos defendibles, puesto que son solo aquellos que posibilitan pensar una transformación revolucionaria. Y no micropolíticas, ¿no?, de reforma, de intervención parcial, etc. Ahora, me parece que en ese plano la idea de una dialéctica negativa es mucho más interesante que una defensa, digamos, de estos conceptos de dialéctica de totalidad. En la medida en que justamente un pensamiento materialista se define a partir de encontrarse desplazado, digamos, del centro de la generación de conceptos, sino que encuentra su hogar, ¿no?, su punto de nacimiento en las propias contradicciones en el seno del otro. Y ese otro es la hegemonía del capital, que no es una hegemonía cultural ni solo mercantil, sino que caracteriza a la misma existencia social total. Entonces yo diría, sí, recuperar, digamos, un pensamiento dialéctico, pero una crítica de esa dialéctica. Digamos, la utilización de todo ese arsenal del pensamiento dialéctico solo puede ser, creo yo, interesante y productivo a partir de saber que esa dialéctica es una dialéctica conceptual, pero a la vez es objetiva, es social, es histórica, pero siempre es el campo del otro. Lo cual nos vuelve al principio, nos vuelve al concepto mismo de lo que es la crítica y del marxismo como teoría crítica o de un marxismo crítico. Esto es, que es una producción históricamente situada en las entrañas mismas de las condiciones de posibilidad que genera la sociedad capitalista. Yo diría que esa es su condición histórica y materialista de existencia. Ahora, yo quería plantearles les explico tres conjuntos de problemas que están vinculados a esto que yo les señalaba, para que quizás podamos discutirlos, ¿no?, en grupos probablemente, y luego debatirlos de manera plenaria. En primer lugar, había pensado en la relación entre el marxismo, o que ustedes quieren los marxismos, y las teorías críticas. Hay otras teorías críticas que no se agotan en el marxismo. Uno podría pensar a la que ya mencioné, del feminismo, o de ciertos feminismos en todo caso, de ciertas versiones del psicoanálisis o de la teoría postcolonial. En fin, sería parte, digamos, de lo que se debata en el grupo, ¿no?, de lo que se proponga. Y su relación con la izquierda. Entonces, la izquierda, ¿cuáles son las teorías que requiere la izquierda? Suponemos que requiere, sí, de alguna forma de marxismo, pero supone algo más. ¿Y cuál es la relación entre el marxismo y esas otras teorías, otros pensamientos? ¿Cómo se articulan, cómo se conectan?
es que se pueden relacionar en una suerte de compuesto, en un vínculo de composición, o es preferible un pluralismo situacional que module los tonos y las relaciones entre las distintas teorías críticas al calor de luchas específicas o reivindicaciones concretas. Son discusiones, me parece bien. Primera, entonces, primer núcleo, marxismo y teorías críticas en el seno de la izquierda. Segundo núcleo, lógica del capital y lucha de clases. ¿Se trata para nosotros de una ambivalencia o de una heterogeneidad? Es que en verdad la distinción entre el marxismo como crítica de la lógica del capital o como teoría de la lucha de clases es o entraña más bien una suerte de dimensiones del marxismo, o en verdad son vertientes heterogéneas que habitan a la propia teoría socialista. Y hablo de teoría socialista allí en una relación de tensión con el marxismo. No es de identidad. Realmente ahí les adelanto mi tesis. Mi tesis es que la teoría socialista es más amplia que la teoría marxista. Y que sí requerimos de una teoría de la lucha de clases, pero que no proviene ella del pensamiento más desarrollado de Marx, que está vinculado con la lógica del capital. Pero en todo caso, ese es un segundo núcleo fundamental. Y el tercero se vincula con la revolución. La revolución y esa puesta, yo diría, en vilo de la concepción marxiana de la revolución como catástrofe, como corte abrupto, radical e inexorable. Y ese conjunto de nuevas preocupaciones que surgieron en los inicios del siglo XX y que todavía, creo yo, marcan el modo de definir la noción de revolución, que se relacionan con dos conceptos. Entonces sería revolución, hegemonía y transición. Donde se dirime, yo diría, al marxismo como teoría social. La relación entre la sociedad civil y el Estado, el concebir la sociedad civil como la relación entre las clases, o una concepción mucho más compleja, ¿no? Donde no son solo estas clases, los intereses corporativos los que dirimen lo social para el marxismo, sino que emergen otras categorías, movimientos sociales, espacio público, etc. Y después el tiempo de la revolución, ¿no? Que es lo que supone la noción de transición. ¿Cuál es la temporalidad para pensar la revolución? Y también, respecto a este tercer núcleo, les adelanto algunas preguntas. ¿Es que la concepción de la revolución como fractura radical era una concepción moderna de la revolución? ¿Y en este sentido Marx era un moderno? ¿Y que hoy estaríamos frente a la necesidad de pensar una revolución posmoderna? ¿Cuál sería esta revolución posmoderna si esto es una vía alternativa a la modernidad del concepto de revolución en Marx? Subrayo esto porque, por ejemplo, en el texto de Ariel Petruccelli, ¿no? se cita, así al pasar, esta idea de James, ¿no? La de que si el capitalismo ha devenido posmoderno, un marxismo adecuado y un socialismo adecuado a esa, como crítica, ¿no? a ese capitalismo posmoderno debe ser también él de alguna manera posmoderno. También lo dice Negri en Hart e Imperio, ¿no? Pero estos serían entonces los tres grandes núcleos que quería proponerles para el debate y para una construcción más colectiva. Llego hasta acá.